Estuvimos platicando acerca de muchas cosas, pero llevamos la línea de estudiar los ministerios. Y claro, a derecha y izquierda se presentan muchas cosas que tenemos necesidad de revisar una y otra vez, porque al final la palabra es muy grande y muy profunda. Pero llegamos al punto de hablar de los evangelistas y nos encontramos con que los evangelistas son hermanos a los que Dios les otorga este ministerio, es toda una responsabilidad, pero también les da dones, en donde tienen una facilidad impresionante para hablar de la palabra, ¿no? Desde luego, cuando revisamos el ministerio apostólico, nos damos cuenta que los apóstoles además tenían esos dones, esas características particulares del evangelista, ¿sí? Decía el apóstol Pablo que para él le era impuesto hablar de la palabra. Amén. También estudiamos acerca de Felipe, que dice Felipe el evangelista, pero que al mismo tiempo fungía como diácono, ¿verdad? Y vimos cómo el evangelista es un hombre integrado a la iglesia, pero también a su propia familia, o sea, que para nada un evangelista puede ser un tipo extraño que se separa del mundo y empieza a hablar del evangelio, dejando atrás a su familia y regando nuevos convertidos en donde quiera, ¿no? Sino debe de ser un ministerio integral de la iglesia. Amén. Entonces, todo eso estuvimos platicando y el tema que yo quiero tratar hoy es precisamente una conjunción de este con otro, que sería los evangelistas y la paternidad espiritual. En realidad, pues quiero hablar más de la paternidad espiritual que de los evangelistas, pero uno es consecuencia del otro, porque en la tradición evangélica, y valga que podemos hablar de tradiciones evangélicas porque pues ya de la Reforma para acá ya son 500 años, debe de haber algunas tradiciones, ¿no? En la tradición evangélica, cuando una persona recibe a Cristo, la persona que la llevó a los pies de Cristo, pues se entendería o se entiende como su padre o su madre espiritual, ¿verdad? Entonces, en la iglesia se habla de que pues si tiene uno hijos espirituales o no tiene uno hijos espirituales, y empieza a haber ahí una serie de cuestiones donde también en la tradición implica un sometimiento, una sujeción, ¿sí? Como por ejemplo algunas ideas de que si nuestro padre espiritual, el que nos llevó a Cristo, pertenece a un movimiento, nosotros tenemos que estar en ese movimiento. Si él se cambia, pues nosotros salimos y nos vamos con él, cosas por el estilo, pero la cosa es, ¿qué dice la Escritura? ¿Sí? Eso es bien importante, ¿qué dice la Escritura? Ahora, los evangelistas, pues son precisamente este modelo de personaje en la Biblia y en la iglesia que podría tener claramente hijos espirituales. Porque imagínense, un evangelista llega a un lugar, predica la palabra, guía a convertirse al Señor Jesús, guía a cierto número de creyentes, y entonces uno podría afirmar, bueno, pues todos estos son sus hijos espirituales, ¿no? Actividad que él lleva a cabo de evangelista le produce hijos espirituales. Pero ahí es donde nosotros tenemos que considerar varias situaciones. Amén. Muy bien. Vamos a buscar primeramente un pasaje que está en Primera de Corintios 4 y vamos a leerlo del verso 14 al 17. Amén. Primera de Corintios 4, del 14 al 17. Glorifiquen al Señor cuando tengan el pasaje. Amén. Jálate un banquito, te sientas aquí. Ah, estás preparando, ok. Del 14 al 17. Primera de Corintios 4, del 14 al 17. Hermana Cristi, ¿nos lo puede leer, por favor? Sí, pastor. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como hijos míos, amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis,
Porque esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Amén. Gracias, mi hermana. Bien, este pasaje yo podría considerarlo como la base bíblica neotestamentaria para hablar de una paternidad espiritual, ¿sí? Y allí, pues estaba hablando nada menos y nada más que el apóstol Pablo, ¿sí? Y él describe que él ha engendrado hijos y es en consecuencia una actividad que él ha llevado al llevar el evangelio. Amén. Una primera pregunta sería si esto lo hizo bajo el ministerio de evangelista o bajo el ministerio de apóstol, ¿verdad? Porque al final de cuentas, pues al ser apóstol, ya para qué decir más, ¿sí? La verdad es que cualquier presunción que pudiera él hacer al respecto de otros ministerios o de dones, pues ya siendo apóstol, la verdad, ya qué más decimos, ¿no? Me acuerdo mucho, siempre de aquel cassette que adquirimos nosotros hace muchísimos años de la iglesia Elim de Guatemala, que pues ya editaba hasta su propia discografía, y lo firmaba, había en el cartoncito, la etiqueta esta, había una dedicatoria del hermano que conducía a la congregación, y él firmaba Otoniel Ríos Paredes, apóstol, pastor y maestro de la iglesia Elim de Guatemala. Y bueno, el hermano Otoniel fue el primer apóstol del que yo hubiera escuchado. Las congregaciones de Elim son muy grandes, muy fuertes, hoy por hoy, ya tienen otro apóstol, el hermano Otoniel ya está con el Señor, pero a mí me llamó muchísimo la atención porque él decía, apóstol, pastor y maestro. Y entonces, desde entonces me quedó la espinita porque digo, bueno, ¿qué pasó allí, no? Es una colección de medallas como los generales, o ¿qué pasó, no? En fin, con que hubiera dicho apóstol, con eso ya se acababa todo, ¿sí? Si su apostolado era en el Señor y lo reconocían la iglesia, pues ya qué más, pero así lo ponía él, ¿sí? Y el apóstol Pablo indudablemente es el más grande ejemplo a seguir del buen ministro en el evangelio, ¿no? Aquí la cuestión sería si en un momento dado pues se le está imitando o más bien cada quien está haciendo a su propio arbitrio, ¿no? Y eso es lo que dice la cita, porque la cita dice en el verso 16, por tanto o por lo tanto yo les pido que me imiten. Entonces, en ese sentido, el digno ministro es digno de imitar, ¿sí? Pero, pues ahí es donde nosotros empezamos un poquito la lucha, porque, pues este es el ejemplo de un verdadero ministro, de un verdadero apóstol, y cuando nosotros ahora quisiéramos tomarlo como una regla comparativa, pues por más apóstoles y por más ministros que se presenten, pues todos quedarían chicos. Y sin embargo, el trabajo del apóstol Pablo siempre fue dirigir a la gente a Cristo, ¿sí? Aquí la pregunta sería, ¿por qué ocupa él este lenguaje? ¿Por qué se presenta como un padre? Mano Alejandro, que Dios le bendiga, qué gusto de verlo. Bueno, de saber que está usted, porque ya apagó su cámara, ya no lo veo. Pero qué bueno que está acá con nosotros. Gloria a Dios. Aquí estamos. Dios les bendiga a todos. Gracias, mi hermano, también a usted. La paz del Señor. Pues estamos hablando acerca de paternidad espiritual y nos tomamos Primera de Corintios, capítulo 4, del 14 al 17. ¿Amén? Sí. Pues, miren, mis hermanos, vamos a reflexionar primero en el uso de la analogía. La cuestión es que cuando nosotros hablamos, en general, en cualquier idioma ocurre, para poder darnos a entender, muchas veces utilizamos analogías.
Y las analogías lo que hacen es encontrar una semejanza de una cosa, de un asunto con otro, y aplicarlo, ¿verdad? Un caso muy particular lo vamos a encontrar en la carta a los Efesios, cuando el apóstol Pablo nos habla acerca de que Jesús es el esposo, ¿no? Entonces, ¿cómo cuida Jesús a la iglesia? ¿Sí? Entonces nos habla de una relación que es el matrimonio, y obviamente se brinca allí en esa analogía cualquier defecto atribuido al hombre, porque el hombre es imperfecto y Dios es perfecto. Amén. Si nosotros tomamos esa analogía y la presentamos ante gente que está acostumbrada no solamente a ignorar al Señor nuestro Dios, sino además a tener presente todas las disfuncionalidades de los matrimonios humanos, pues nos va a ocurrir que van a empezar a criticar, ¿no? Y van a empezar a distorsionar la analogía, y uno va a decir, no, párale, la idea no es esa, ¿sí? Porque el hombre carnal, por naturaleza, es fornicario y adúltero, ¿sí? Y si describimos al hombre carnal en pleno, a la naturaleza caída, no, esa analogía no se puede dar. Pero las analogías se dan en el contexto bíblico, ¿sí? En la perfección de Dios. Amén. Entonces también el buen pastor es aquel que no huye. Y el Señor en su momento lo habla en el Evangelio de Juan, porque pues nos habla de uno que es asalariado. O sea, hay un pastor asalariado que pues él dice, no, pues mi compromiso termina ahí, yo no voy a dar mi vida, ¿verdad? Y es el que se retira, ¿sí? Pero no quiere decir que todo asalariado sea precisamente malo, ¿sí? Allí está él haciendo una analogía que tiene ciertas limitaciones. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que resolver al observar la paternidad espiritual en la Biblia es que las analogías que nuestro Señor va a tomar siempre son las más naturales, ¿sí? Las que corresponden a la creación del Señor. Entonces, ¿cómo fue que el Señor diseñó a Adán? ¿Cómo era él antes de la caída? Entonces, Adán fue diseñado para ser un varón, cabeza de familia, una unidad perfecta con su mujer, ¿sí? Un padre cuidadoso con sus hijos que les enseñara la escritura. Y así encontramos nosotros al patriarca Abraham, ¿sí? que pues debió de haber tenido muchas imperfecciones, como cualquiera de nosotros. Y cabe destacar que la Biblia lo menciona a partir de sus 70 años de edad. O sea, ¿qué habrá hecho él en la juventud? No lo sabemos, pero de los 70 para adelante, él era digno de verlo como un ejemplo. Y de repente hacía sus cosas allí, porque acuérdense que cuando se mete en problemas por decir que Sara es su hermana y no la presenta como su esposa, acaban expulsándolo de Egipto, ¿no? O sea, tampoco estaba exento de algunas cuestiones. Y sin embargo, él fue amigo de Dios, él caminó con él, pues tuvo grandes privilegios. En ese sentido debemos de imitarlo. Amén. Pero, ¿qué pasa aquí con esta cuestión de la paternidad? Bueno, lo que pasa es que precisamente la mejor analogía en la que nosotros podemos pues conformarnos como iglesia es como una familia, ¿sí? Entonces, un verdadero obispo de la casa del Señor, un verdadero anciano de la casa del Señor, es semejante a un padre de familia, ¿sí? Es semejante a un padre de familia y, por lo tanto, pues todos los hermanos que están por debajo, en vez de ser, pues, siervos adjuntos, ya no digan ustedes consiervo, porque es una palabra que entendemos en el contexto de la Reina Valera, sino subordinados suyos, ¿sí? Pues en realidad son como hijos. Claro que eso, otra vez, si lo sacamos del contexto de la iglesia y sobre todo de la iglesia santa, de la iglesia bíblica, y lo trasladamos a una organización humana,
se nos rompe la analogía, porque ¿acaso habrá uno que es muy buen patrón? Pero encontrar un patrón que trate a sus empleados como padre está difícil. O empleados que en su contrato dijera allí, y vas a tratar al patrón como tu padre, pues no. Y cuando se llegó a dar semejante situación, se presentaron abusos garrafales, como los que sucedían en el tiempo de las haciendas en México, donde el patrón era dueño no solo del tiempo y del esfuerzo del trabajador, sino de su carne y de su sangre. Y entonces vienen los castigos corporales y vienen una serie de prohibiciones. No, o sea, se distorsiona. Entonces, nuevamente, en la analogía que ocupa el apóstol Pablo, cabe muy bien hablar de padres e hijos, ¿sí? Pero cuando nosotros lo sacamos de contexto, pues ya no. Ahí tendríamos que ser muy, muy cuidadosos, ¿sí? Vamos, por favor, a la carta a Timoteo. Vamos a la carta a Timoteo, en el capítulo 5, versículo 1, por favor. ¿En cuál? ¿La primera o la segunda? Primera. No les dije cuál. Primera a Timoteo 5:1. ¿Quién me lo lee, por favor? No respondas si lo exhorte como padre, a los más jóvenes como hermanos. Amén. Dice, no reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtale como a padre. Amén. Y bueno, valga que también allí, al hablar de los jóvenes, continúa con la analogía de la familia, porque, pues imagínense, llega un hermano pastor enviado por el ministerio apostólico y empieza a reclamar la autoridad y empieza a decir, ustedes están subordinados, y empieza a decir, yo soy el pastor y soy su autoridad. Y bueno, descuadramos la analogía bíblica y desde luego no dejamos lugar al amor. Amén. Pero si nosotros, siendo más jóvenes, que es muchas veces lo que sucede, nos encontramos al anciano y tenemos que exhortarle, hacerlo como al padre. ¿Cómo lo haríamos? ¿O cómo debería de hacerse? ¿Sí? Tendría que ser en amor. Obviamente también tiene que ver en este entendimiento mucho la propia tradición de nuestro país, porque pues nosotros sabemos que en México se quiere más a la madre que al padre, ¿sí? Y por otro lado, pues no todos los padres se han portado tan bien como para dejar una buena huella. Ahorita el movimiento feminista es el testimonio claro de que el machismo ha sido excesivo, ¿no? Entonces, establecer la autoridad del padre a veces ha sido cruel en México y pues no siempre resulta así, pero veamos la perspectiva de Dios en la perspectiva bíblica, en el sentido de que un padre pues llega a ser un anciano, pues la pasó cuidando a su familia, la pasó esforzándose por buscar lo mejor para ellos. Entonces, exhortar a un anciano como padre significa respeto, significa cariño, significa tiento, significa muchísimo amor. Amén. Y lo mismo nos da por resultado el resto de la analogía, porque cuando nos dice aquí que a los más jóvenes como hermanos, y en el verso 2 dice a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, ¿sí? Nos recuerda que tiene que haber una pureza. ¿Cómo me puedo yo dirigir, si soy un varón, ¿sí?, a una hermana? Desde luego tiene que guardarse cierta distancia dice aquí la escritura, dice, con toda pureza. Amén. Entonces, por lo regular, el varón que está casado
y le toca ministrar, pues que ministre junto con su esposa. Perdón, ¿alguien quería decir algo? ¿Todo bien? No, que se refiere como sin morbo, ¿no? Exacto, sí, sin morbo, mi hermano. Así es, exactamente, mi hermano Jorge. Porque tiene que haber una cuestión de moralidad y de ética cristiana en medio. Amén. Si el hermano que va a ministrar resulta ser un pastor soltero, porque los hay, ¿sí? Pues entonces ver el respaldarse de algunos de los hermanos que están junto con él, ¿sí? No debe de darse lugar al diablo de ninguna manera. Entonces, comprendiendo esta forma de analogía de la familia aplicado en la iglesia, regresemos a esta porción de 1 Corintios 4, 14 al 17, ¿sí? Lo vuelvo a leer, dice: no les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados, ¿sí? Porque aunque tengan 10,000 años en Cristo, no tienen muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Por tanto, les ruego que me imiten. Por esto mismo les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual les recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Entonces, recuadrándonos en la analogía bíblica, ahí es donde cabe que el apóstol no solamente se imponga, ¿sí? Los amonesta, dice el verso 14. Pero ¿cómo dice? Dice aquí, les ruego. Podría ser una contradicción en algún punto de vista organizacional, ejecutivo, lineal, de dirección del ejército, por ejemplo, ¿no? Cuando un oficial del ejército les va a pedir a los soldados, les ruego que se formen, ¿no? ¿Sí? Todavía un maestro en la Secretaría de Educación Pública, pues sí lo creemos más, porque si no trata con tiento a los alumnos, ya le andan echando a derechos humanos, ¿no? Chicos, les ruego que tomen distancia, ¿sí? Bueno, debe de haber cierta autoridad, pero si ustedes revisan los escritos apostólicos, el apóstol Pablo siempre está rodeado de esta aparente contradicción, porque él actúa con la autoridad del Padre, que conlleva también el amor. Amén. El amor. Entonces, vámonos ahora a la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 14. Amén. Segunda carta a los Corintios 12, 14. Hermano Jorge, si lo puede usted leer, por favor. Dice: he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Amén. Gloria a Dios. Gracias, mi hermano. Fíjense, el apóstol Pablo es el padre espiritual de los corintios. Los va a visitar por tercera vez, se está preparando. Pero él dice, y fíjense nada más qué situación, dice: yo no quiero grabarlos con mi visita, ¿sí? Él dice: yo no busco lo que es de ustedes, sino a ustedes, ¿sí? Entonces el apóstol Pablo casi les está diciendo: no se espanten, no quiero dinero, lo que quiero es el bien de su alma. Amén. ¿Sí? Es una postura bien distinta a la que se ocupa en otros lugares, ¿no? Si revisamos la historia, hay muchos pasajes en la historia universal, incluyendo en la historia bíblica, donde han matado a los cobradores de impuestos porque no quieren saber nada del rey, no lo reciben, porque saben que donde él aparece es un saqueo completamente, ¿sí? En el medievo,
los reyes iban y visitaban cada ciudad y ahí se establecían para jugar los torneos que vemos en la tele con caballos y lanzas. Y el que la pagaba era el dueño, el alcalde de la ciudad o el conde local, porque ellos tenían que pagar todo y tenían que mantener a la corte y los excesos de la corte allí mientras estuviera. Y algo similar se ha acusado cada vez que va un presidente de la República a un estado, ¿sí?, de nuestro mismo país, o un gobernador a un municipio, ¿sí? O sea, no les importa la condición en la que estén, tienen que recibir a cuerpo de rey al funcionario. Y valga que en la tradición evangélica, pues de repente hay quienes piden hasta hotel de 5 estrellas y avión de primera clase, ¿no? Porque no buscan las almas de la gente, sino sus bolsillos y sus carteras, ¿sí? Contrario al pensamiento apostólico de paternidad. Y mientras que el apóstol Pablo resulta un tanto tímido y suplicante, estos actuales falsos profetas, falsos apóstoles, falsos evangelistas, ¿sí?, están saqueando a la iglesia y la iglesia lo admite. Increíble, ¿no? Es verdaderamente increíble. Dice aquí, dice, no les voy a hacer gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. ¿Sí? Y luego lo remata diciendo, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Es algo impresionante de la experiencia en cuestión de la paternidad o maternidad. De repente ya uno es adulto, ya tiene hijos, ya tiene trabajo, ya tiene uno canas. Y se acerca uno a papá o a mamá y no hayan qué más arrimarle a uno. ¿Sí? ¡Wow! Qué impresionante sentido de paternidad o de maternidad, ¿no? Pero no todos son así. Sin embargo, ocupemos el modelo perfecto de Dios. Amén. Hermano Jorge. Que incluso a lo mejor los padres, algunos, a lo mejor egoístamente piensan que, no, pues cuando yo crezca, mis hijos me van a sostener económicamente, ¿no? Pero rara vez sucede eso, ¿no? Más bien los padres son los que siguen a veces dando a los hijos, ¿no? O sea, como dice ahí, o sea, más bien los padres son los que atesoran para los hijos, no al revés. Sí, y así es algo impresionante y ahorita en este tiempo se ve más, de manera más marcada, porque como nosotros pertenecemos a un tiempo en el que la economía rinde menos, pues francamente, en muchas ocasiones nuestros padres y nuestros abuelos lograron construir mejores cosas que las que nosotros estamos logrando. Y entonces ahora resulta que nosotros estamos viviendo en el terreno o la casa que nos heredaron, porque ya no hubo para hacerse uno la propia, ¿no? Pero también ahí eso hay que verlo con este amor que el Señor nos refleja y ser agradecidos. Por eso el mandamiento del Señor dice, honrarás a tu padre y a tu madre, ¿sí? Porque al final de cuentas, no solamente es una cuestión de amor. Se puede amar al que es bueno y no amar al que no es bueno. Pero si hay algo que nos tiene que quedar bien claro es que un padre atesora para el hijo, ¿sí? Y que siempre va a tener un lugar de honra. Pero nuevamente, es el modelo de Dios, es el modelo de nuestro Señor. Cuando no vivimos bajo ese modelo, hay muchísimas cosas muy tremendas y a veces eso causa dolor. No obstante, el Señor restaura. Yo me acuerdo que en algún retiro con la iglesia acá, nuestro hermano Carlos Dionisio, que hoy está con el Señor, nos platicaba lo que él sufrió como niño, como hijo. Me quedó muy grabado, más allá del sentir de él, de sus lágrimas y todo lo que él contaba, pues que a él de niño lo colgaban de las manos
en 2 árboles y abajo le ponían leña verde para ahumarlo como castigo, porque él era travieso. Fíjense nada más. Qué tremenda cosa, ¿no? Y lo más tremendo es que pues llega el evangelio y los cambia a todos, porque el evangelio llegó a él, pero también llegó a sus padres, y habían de ver qué gente tan santa, ¿sí? La verdad, digo, como dice por ahí, sin agraviar a los presentes, ¿verdad? Pero después de todo ese testimonio, llegar a una santidad de amor, de dulzura. Yo conozco a la mamá del hermano Carlos. Yo no pensé semejante cosa de la hermana, ¿no? Pero también me acuerdo mucho, fíjense nada más lo que les voy a compartir, que una ocasión que fuimos a la iglesia acá, mi nena Dana estaba de brazos y estaba inconsolable, pero ya saben que de repente los niños se ponen pero bárbaros, ¿no? Y pues no podíamos estar en el culto, ya no sabíamos si hacernos para atrás o de plano salirnos, cuando nuestra hermanita, su mamá de Carlos, se acercó a nosotros y me dice, ay, dices que está lloroncita, y la tomó en sus brazos y le empezó a mecer a mi Dana y empezó a llevarla en una forma de oración al mismo tiempo que la apapachaba. Y la niña se calmó a razón de tornarse feliz, ¿sí? Es decir, ministró a mi pequeña, ¿no? Y lo hizo con la dulzura de una madre. Además de una madre ya mayor, de una abuela, podríamos decir. ¡Wow! Cuando uno ve esas cosas, se da uno cuenta de cómo el Señor ha tomado nuestras vidas de lo más bajo y lo más vil y lo ha arrebatado al enemigo, lo ha redimido, le ha puesto nombre nuevo a nuestra vida. Amén, aleluya. Y yo doy gracias al Señor por la vida de todos esos hermanos de los que testifico. Pero sí les puedo comentar que cuando no esté el Espíritu del Señor en todo esto, se pueden dar y se dan abusos, ¿sí? En el sentido de que la paternidad espiritual, pues sí se da, pero así como hay padres que engendran y olvidan a sus hijos, así también va a haber evangelistas que engendren espiritualmente, de acuerdo a esta analogía, y que abandonen a los hijos. O, por otro lado, no los dirijan adecuadamente, ¿sí? Hay como que calidades, ¿no? Porque el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 4:15, dice, aunque ustedes tengan 10,000 ayos, o sea, cuidadores o nanas, como quieran llamarle en Cristo, dice, no van a tener muchos padres, ¿sí? Es decir, que pueden ser puestos muchas personas en el ínter, en nuestra relación como hijos de Cristo y como parte de hijos de Dios y hermanos de Cristo, parte de la iglesia, pero en algún momento podemos reconocer, aunque no ostente el cargo, ¿sí? No sea el pastor, la pastora, el anciano, vamos a reconocer a alguien en particular que se ha estado acordando de nosotros y que ha estado intercediendo por nosotros, ¿sí? Un ministerio así, más o menos, es el que carga sobre sus hombros nuestra hermana Patti y también nuestro hermano Sergio, ¿sí? Porque la verdad es que de repente ellos han sido, en lugar de echados para adelante, como dicen los norteños, luego me pongo ahí como si fuera yo a bailar con los hermanos, porque ellos son medio echados para atrás, pero la realidad es que ellos resultan ser padres espirituales en muchos sentidos, de muchos de los hermanos que estamos en la congregación, a mayor o menor grado, porque quizás ellos dicen, no, pues es que yo no predico, o yo no evangelizo, o yo no esto, pero están al tanto en tal forma de las ovejas, que hay un ministerio allí, y es esto que estamos viendo, ¿sí? Entonces, tenemos que considerarlo, primeramente todo esto, porque
cada vez que nosotros encontremos una cita donde el apóstol actúe como padre o asume el papel de padre sin serlo biológicamente, tenemos que recordar el verdadero sentir de la analogía bíblica, ¿sí? Y también que de ninguna manera se está haciendo para un provecho particular, ¿sí? Tal sería el caso de Filemón 10. Si vamos, por favor, allá. Yo no sé por qué a mí, en lo particular, Filemón siempre se me esconde tanto. ¿Será porque es muy pequeñito el pasaje? El hermano no sabemos, ¿verdad? A lo mejor es uno de esos hermanos grandotes, sí. Pero bueno, Filemón 10. ¿Cómo dice? A ver, hermana Rita, por favor. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el Amén. cual es nuestro... ¿Hasta ahí? Sí, hasta ahí, nada más el 10, ¿sí? Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, ¿sí? La situación de Onésimo fue una situación muy particular, pero el apóstol se pone en medio. Si algo quedó a deber, dice, yo lo pago. Así de plano, ¿sí? Te ruego por mi hijo Onésimo. Y por otro lado, al que le está hablando también le debe, ¿sí? Porque la manera en la que Pablo le escribe a Filemón deja ver precisamente que existe esta misma relación espiritual padre e hijo, ¿sí? También es otra de las ocasiones donde vamos a ver que el apóstol Pablo se impone, pero con cierta timidez, ¿sí? Argumentando precisamente esta paternidad, ¿no? Entonces, es lo mismo que ahora debiera de ocurrir en las iglesias del Señor en este tiempo, que si nosotros como cristianos nos relacionamos en la iglesia, pues otorgar un respeto y un honor a quien lo merece, sin salirnos del lugar, porque no es comparable nuestro Dios y Padre a este hermano que funge como tal. Amén. Además, sí es muy importante darnos cuenta que se refiere a una analogía. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver, déjenme ver dónde está esta cita, es en... Ya se me perdió, ahorita les digo. Pero el caso es que nosotros podemos ver precisamente que es un símil, no es una realidad escrita. Pero si nosotros nos vamos a a la carta de Juan, en el capítulo 1, a partir del verso 12, ¿sí? Nos vamos a encontrar con que por Cristo, ¿sí? Nosotros vivimos ahora una realidad distinta. Amén. Gloria a Dios. Aquí está la otra cita. Ok, estamos viendo primero Juan, capítulo 1, verso 12. Ya sabemos ahí que dice, ¿sí? Mas a todos los que recibieron, los que creyeron en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero a partir del verso 13 nos dice, los cuales no son nacidos de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Entonces, allí, no la analogía, no lo está haciendo en el sentido de un supuesto, sino de una realidad, ¿sí? Somos hijos de Dios. Sería incorrecto pensar que podemos ser hijos de Dios e hijos del apóstol al mismo tiempo. Hermano Jonás, ¿quería comentar algo? No, está bien. Ok, hermano, gracias. Entonces, ahí nos habla de una realidad. ¿Usted sí, hermana Cristi? No, era él. ¿Me vas a comentar? No, que es una bendición poder entender que somos hijos de Dios y que hoy le comentaba a Cris que no tenemos, o por lo menos nosotros dos,
hemos empezado a ver esa situación de ser hijos de Dios. Y como hijos tenemos el cuidado, la provisión, la protección de Dios. Yo lo digo, yo hoy ya soy, tanto mi madre como mi padre, pues ya han partido con el Señor. Yo soy adoptado y entonces yo sé lo que es ser adoptado por alguien y que ese alguien de su apellido, de sus propiedades y deje todo para él como su hijo. O sea, yo sí sé, yo sí lo entiendo a la perfección lo que eso significa. Amén. Gloria a Dios. Me atrevo a comentar, hermano Jonás, sin considerar que sea una ley y mucho menos impuesta sobre su testimonio, mi hermano, pero a veces es más fácil que un hijo adoptado entienda lo que es ser hijo que un hijo real, un hijo de la carne. Porque cuando nosotros sabemos que contamos con las cosas que son nuestras, damos por hecho y nos hacemos desperdiciados, como el hijo pródigo. Pero aquel que se le avisa que no lo merecía, pero con todo lo tiene, wow, en su vida tiene que meditar muy bien que está ocupando por gracia un lugar que no le correspondería tan así nada más, ¿no? Entonces, gloria a Dios por ese testimonio, mi hermano. Amén. Gloria a Dios. Bien, entonces, el punto que yo quiero que ocupemos como una especie de pivote desde el cual movernos a derecha e izquierda es que somos hijos de Dios. La Biblia es muy clara en esta doctrina. Somos hijos de Dios y herederos. Amén. Coherederos con Cristo. No puede ser, desde ese punto de vista, que la Biblia se contradiga entregándonos a la paternidad de un hombre o de una mujer. No puede ser. Entonces la Biblia ya no sería Biblia. Lo que está pasando es que lo que el apóstol habla es una analogía y debemos de entenderla en la analogía general de la familia hacia la iglesia. El otro pasaje es Filipenses 2:22. Hermano Alejandro, ahora que está usted muy calladito, ¿nos lo lee, por favor? Filipenses, ¿qué, perdón, mi hermano? 2:22. 2:22. Sí, por favor, mi hermano. Dice, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre he servido conmigo en el Evangelio. Amén. Gloria a Dios. Filipenses 2:22 es un pasaje muy interesante porque el apóstol Pablo está hablando de un tercero, ¿sí? Y entonces, pues lo tiene que recomendar, ¿sí? En parte es necesario porque el apóstol se sirve de hombres jóvenes que en un momento dado, pues también pueden ser ninguneados por ser jóvenes, ¿sí? El caso de Timoteo y de Tito es muy claro en las cartas que el apóstol les tiene que dar lecciones especiales, pues para que no se hagan para atrás, sino que tomen su lugar, el lugar en el que han sido puestos en la iglesia. Dice, pero ustedes conocen sus probados méritos, dice en esta versión que es la latinoamericana, que sirvió conmigo en la propagación del evangelio como un hijo sirve a su padre. ¿Sí? Entonces, esto es también muy interesante porque aquí nosotros vemos las palabras características que nos descubren una analogía, ¿sí? Porque aquí dice como un hijo, semejante a, ¿sí? Si nosotros revisamos en Primera de Corintios 4:17, cuando el apóstol Pablo habla de Timoteo, dice, por esto mismo les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado, ¿sí? Entonces, si nosotros tomáramos esto en un sentido textual, pues a lo mejor alguno caería en la idea de que Timoteo era verdaderamente hijo de Pablo, ¿sí? Entonces, pues desengañémonos de esa parte y démonos cuenta que hay una analogía, como un hijo
sirve a un padre. Y lo mismo nos ocurre cuando nosotros vemos la manera de tratar a los hermanos, ¿sí? En Primera de Timoteo capítulo 5, en las recomendaciones que da el apóstol, porque dice, sino más bien exhórtalo como a padre, ¿sí? Como a hermanos, como a madre. O sea, siempre esa palabra como nos va a marcar allí la analogía, sin tener que esforzarnos mucho en darnos cuenta que pues no es una realidad, ¿sí? Pero sí hay una importancia en esta relación. Amén. Esa es entonces la cuestión. Fíjense, por una parte, que la Biblia utiliza como una analogía a la familia. Por otro lado, que definitivamente esto no puede ser contradictorio a la doctrina fundamental que nosotros como cristianos tenemos de ser hijos de Dios, ¿sí? Dios ejerce una paternidad directa. Incluso por ahí hay un dicho que de repente se ocupa como argumento al debatir acerca de las cosas del Señor, que dice que Dios no tiene nietos. No sé si lo han escuchado. O sea, tú eres hijo. No porque tus padres sean cristianos, tú eres cristiano. Dios no tiene nietos, ¿sí? Y bueno, pues entonces ya allí vamos entendiendo que la paternidad del apóstol Pablo, pues es analógica, ¿sí? No es una paternidad real, pero se hace en el amor del Señor. Un último punto en Hebreos 12:9. Hebreos 12:9, vamos a encontrar el estricto objeto de la predicación del apóstol Pablo. Amén. Es Hebreos 12:9. Gloria a Dios. A ver, hermana Silvia, pero pásate para acá para que te alcancen a oír. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Amén. Gracias, hermano. Hebreos 12:9, fíjense nada más. Entonces habla el apóstol acerca de la relación que en un momento dado llegamos a tener con nuestros padres terrenales, ¿sí? Y al hablar en contraparte de la vida espiritual, no habla de padres espirituales, ¿sí? No habla de quien nos engendró en Cristo o en el Evangelio, no, sino que de inmediato toma en su lugar al Señor nuestro Dios como nuestro Padre espiritual. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Sí? Entonces, la doctrina paulina contempla padres terrenales y un Padre espiritual, ¿sí? Y entonces es plenamente congruente con las palabras del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 23, donde él reclamándoles a los judíos la relación que habían establecido mal al respecto de Abraham, que ellos decían Abraham nuestro padre, les dice, no tienen otro padre, ¿sí?, sino al que está en los cielos, ¿sí? Pero en una visión errada, en una visión pues aprovechada por el humano, por el ser humano carnal, pues resulta que en medio entre nuestros padres carnales, en nuestros padres materiales y nuestro Dios, el Padre Celestial, pues podríamos tener padres o madres espirituales a los que obedecer, a los cuales rendir cuentas, ¿sí? Pero no va eso. Es más bien eso se ocupa en el sentido del amor, del cariño, del cuidado y sobre todo del sacrificio, de donde si en algún momento alguien, aunque lo haga de manera muy merecida, muy, ¿cómo les diré? Con buenas obras de justicia, de respaldo, y diga, te lo pido como padre espiritual que soy, ¿sí? Esa argumentación la tiene que hacer para bendición y beneficio del hijo, del creyente, no para exigirle,
Nada de que yo soy tu padre espiritual, pues te voy a pasar la charola. Eso sería terrible, ¿no? Y lamentablemente se hace, ¿sí? Entonces, por eso yo he querido platicar con ustedes y pasar del evangelista al padre o madre espiritual, porque parecería una moda evangélica en muchas ocasiones encontrar a un hermano algo excéntrico, si no es que loco, que es muy atrevido y que se sube a los metros, a los camiones, a la central camionera y predica a diestra y siniestra, sin importar las consecuencias que esto traiga para su cuerpo, lo pueden apedrear ahí, ¿verdad? Pero, por otro lado, no ejerce una paternidad espiritual, porque simplemente su trabajo es traer almas al Señor. Ya, después que se pierdan en los desvíos de este mundo, eso ya no es cosa de él, ¿sí? Y por si fuera poco, tampoco está encajado en la iglesia, ¿sí? Y no dice, bueno, yo evangelizo, pero todas estas almas, búscalas, síguelas, ¿no? Dale seguimiento, pasarlo al otro ministerio que corresponde. Entonces, cuidado, porque en una de esas podríamos estar confundiendo, ¿no? Y por si fuera poco, pues ser presa de algunos abusos. Tenemos nosotros que ser conscientes de esta doctrina de la paternidad espiritual. Amén. Hasta allí, comentarios, dudas, preguntas, berrinches, todo eso. ¿Todo bien? Todo bien, hermano. Estoy de acuerdo. Gloria a Dios, aleluya. Muy bien. Ahora, voy a comenzar a comentarles un documento que circula en internet. Se llama La Paternidad Apostólica. Este documento no se los voy a compartir a todos, solamente se los voy a compartir a los que están asistiendo a esta sesión. ¿Por qué? Porque hemos hablado mucho del correcto sentido y no quisiera yo que al mandarlo completo pues alguien se equivoque en la consideración que haga del contenido. Miren, en ejemplos claros, nuestro hermano Armando asistió una vez y no ha vuelto a asistir. Nuestra hermana Laura está por las mismas. Y ya tiene rato que no viene por acá nuestra hermana Fanny, nuestra hermana Ernestina. Yo no quisiera compartir esto y por haberlo compartido sin mayor señalización, ellos lo bajen, lo lean y crean que es así como dice el texto, sin criticarlo, ¿sí me entienden? Después de haber hablado una hora durante este estudio de lo que sí es la paternidad espiritual. Amén. Entonces yo al rato se los hago llegar directamente al WhatsApp de cada uno de ustedes para que lo lean, lo desmenucen y bueno, seguramente van a coincidir conmigo. Este documento lo hacen un pastor y su esposa, que me imagino que son pastores ambos o ya van creciendo apóstoles o alguna cosa así, pero el caso es que el tema general que manejan ellos es año de caminar en la gloria de Dios, ¿sí? Y el subtema es la paternidad apostólica. Se los voy a empezar a leer y lo vamos a comentar a ver hasta dónde alcanzamos a revisarlo. No es muy largo, pero pues son 7 hojitas que contiene esto. Dice aquí, la paternidad apostólica. La paternidad no es solamente funcionar como un padre natural para algunos hijos. Dios ha puesto atributos de paternidad en hombres. Perdón, hermano. Diga, mi hermano. ¿Quiénes son los pastores? No nos dijo el nombre ni la nacionalidad. Ah, ya, lo dije. Para tener el dato. Tiene toda la razón. Es Alberto y Norma Venega, con B de bueno y G de gato. Venega. Ajá. Alberto y Norma Venega. Y la iglesia es Ministerio Cristo Te Ama de Argentina. Les voy a compartir también el link de la página que ellos tienen. ¿Sí?
Muy bien. Dice, la paternidad no es solamente funcionar como un padre natural para algunos hijos. Dios ha puesto atributos de paternidad en hombres y mujeres, sean casados o no. Jesús nunca se casó, sin embargo, él mismo se llama padre en diferentes ocasiones. La paternidad es parte de un hombre desarrollado, por lo tanto, todos los hombres deben luchar por alcanzar las cualidades de la paternidad, sean casados, solteros, hombres o mujeres. Se puede ser cabeza de alguien. Dice, no se puede ser cabeza de alguien si no eres padre. Nadie puede ser padre espiritual si primero no ha recibido y tenido la revelación de la paternidad de Dios y de un padre espiritual humano. Hacerlo de otro modo es como querer aprender a ser piloto en pleno vuelo. Se estrella y dañará a las personas que vayan con usted. El plan original de Dios con el hombre es que sea padre, siervo y cabeza, para que refleje su naturaleza en la tierra. La paternidad bíblica funciona correctamente cuando tomamos el lugar de cabeza y servimos a los que están debajo de nosotros. No puedes ser cabeza si no te guían o te pastorean. Hay dos principios importantes acerca de la paternidad apostólica. Uno, la transferencia de una herencia generacional. Un hombre o mujer que se ha levantado a servir a Dios con todo el corazón solo puede ser de bendición a su generación si le transfiere una herencia, si se convierte en un río y fuente, permítanme, si se convierte en un río o fuente de, aquí se cortó, debe de ser de bendición o algo así. Y dos, cada casa es edificada por alguien. Quiero hacer notar, mis hermanos, que hasta ahorita no ha salido una sola cita bíblica. Vamos a comenzar con algunas de ellas, pero hasta ahorita en todo lo que dice no hay citas bíblicas. Dice, cada casa es edificada por alguien. Es el segundo principio de la paternidad apostólica. Dice aquí, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Hebreos 3, versos 4 y 5. ¿Sí? Lo leo, prácticamente repite lo mismo, porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Ese alguno es el padre, mayordomo, cabeza y siervo que Dios puso. Cuando un hombre recibe una casa de parte de Dios, necesita sentirse libre de expresarse allí. Si esto sucede, esta casa llevará su ADN, su parecido, su estilo de hacer las cosas. Cada persona allí tomará de un solo ADN el del padre de la casa. Esta casa, con todos sus miembros, es la extensión de su paternidad. Tal como sucedió con Abraham, ellos deben ser una comunidad de gente nacida en casa. Y cita Génesis 14:14. Oyó a Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los criados en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Génesis 14:14. Entonces, esto nos está enseñando el hermano del escrito, Venega, nos está enseñando cómo es que un líder viene a ser un padre en la congregación. Pero fíjense nada más que paradójico está la situación, porque Mateo 23 es un pasaje bíblico donde abiertamente el Señor Jesús critica la supuesta paternidad entendida del pueblo judío hacia dos personajes, tanto Abraham como Moisés. Porque ustedes saben el dicho de los judíos, Abraham nuestro padre y Moisés nuestro maestro. Entonces, cuando Jesús se refiere a Moisés, de plano se los baja del cielo a la tierra a los judíos y les dice, no tienen otro maestro sino el Cristo. ¿Sí? Pero aquí la interpretación que se está dando de Hebreos 3, 4 y 5, dice, porque toda casa es hecha por alguno, sin que nos diga quién es ese alguno, ¿sí? A lo menos en esta parte del enunciado, pues el hermano asume que es Moisés y que Moisés actuaba como esa cabeza. Amén. Bueno, vamos a seguir leyendo aquí.
Dice, cualquier persona que entra en esa casa debe recordar de quién es, fíjense bien, debe reconocer de quién es la misma. ¿Sí? Vuelvo a leer, dice, cualquier persona que entra en esa casa debe reconocer de quién es la misma y respetar su paternidad y liderazgo. Nadie tiene derecho a cambiar el ADN o el estilo de la casa, excepto que el padre esté de acuerdo con el cambio o que él comience o autorice el cambio. ¿Sí? Al respecto quiero comentarles. Yo creo que ya estuvo suave de decir la iglesia del hermano fulano, la iglesia del hermano sutano. La iglesia es de Cristo. Amén. Bien, continúo. Dice, aquellos que tienen una visión personal, primero deben servir en casa a ese padre por un tiempo, antes de que Dios le dé su propia casa. Dios prueba su fidelidad en el servicio y pasan la prueba. Los envía a tener su propia casa. También hay otros hijos que son llamados por Dios a permanecer en la casa todo el tiempo y allí recibirán la herencia. Cita Lucas 16:12. Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Continúa. Todo líder debe entender que ha sido enviado por Dios a servir al padre o cabeza de esa casa y ayudarlo a cumplir la visión. Si un líder anciano, ministro, mentor o líder de la casa de paz dentro de la iglesia se da cuenta que es incompatible con el padre, cabeza, o sea, debe retirarse con gracia, buscando hacer el menor daño posible. Bueno, a mí esto me suena a reglas de no conflicto, pero quiero llamar su atención a que en este pedacito que les he leído, indica que la función de un siervo, de un ministro, es servir al Padre. Yo sirvo a Cristo y creo que tenemos que dedicarle nuestro servicio al Señor. Que Él nos ponga bajo las órdenes de otro hermano es una cosa, pero de que lo sirvamos a Él es otra. Se los voy a poner en términos militares, ¿sí? Mis hermanos, ¿quién es su oficial al mando? ¿Quién es el general de sus ejércitos? El presidente, ¿no? No, hablamos de la iglesia. Ah, pues es dentro del ejército. Está bien, sí. En el mundo es el presidente el de hasta arriba, pero ¿a quién servimos en el ejército de Cristo? A Cristo. Pues a Cristo. Si no, no sería el ejército de Cristo. Si yo sirvo en la iglesia del apóstol fulano, del apóstol sutano, pues allá yo, ¿verdad? Amén. Muy bien. Continúo leyéndoles. Toda casa tiene un ADN diferente. ¿Qué es la paternidad apostólica? Para entender la paternidad apostólica hay ciertos términos que debemos definir antes. ¿Qué es un padre apostólico? Es uno que transfiere dones de Dios, habilidades, bendiciones, unción, autoridad, sabiduría, conocimiento, ADN, ministerios, gracia, herencia, dimensiones proféticas y apostólicas, virtud para llevar a la madurez y conocer su propósito a todos aquellos que están bajo su influencia por medio de la ley de la impartición. ¿Qué es la ley de la impartición? Es dar una porción, compartir conocimiento o cualquier virtud, habilidad, gracia, poder, la impartición de un ministerio, un milagro del Espíritu Santo. Cita Romanos 1:11. Porque deseo veros para comunicarles algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Continúa diciendo, la impartición es el resultado de la transferencia de vida y dones espirituales de una persona que establece y afirma a quien lo recibe. ¿Cuáles son las cualidades de aquellos que imparten? Tienen autoridad, tienen el don desarrollado, tienen la fe para impartir, fluye en la unción apostólica, aunque no siempre son apóstoles. Bueno, ¿de quién hemos recibido los ministerios? ¿De quién recibe la iglesia o quién puso los ministerios en la iglesia? Cristo.
Pues acá en esta iglesia parece que es el hermano el que los imparte, ¿no? ¿Sí? ¿De quién recibimos los dones? Del Espíritu Santo. Pues acá parece que los dones espirituales proceden del hombre. ¿Lo notan ustedes? Sí. Sí. Bien. Dice aquí, ¿qué es el ADN? Y por cierto que vamos a entrar a las citas. Dice, ¿qué es el ADN? Es un medio para transferir herencia a hijos espirituales y naturales. Cita Primera de Reyes 19 al 21. Partiendo de allí, halló Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. 2. Es el medio, o sea, que es un ADN, es el medio para transferir la forma de proceder en la casa. Pablo envió a Timoteo a Corinto para que lo representara. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os hará recordar mis métodos de procedimiento, el proceder de conducta y modo de vivir en Cristo, tal como lo enseño en todas partes y en todas las iglesias. Primera de Corintios 4:17, Primera de Corintios 4:7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? El ADN también recibe los nombres de patrón, genes, espíritu, estilo. 1. Los hijos modelan y reproducen el ADN del padre en otros. Los líderes y mentores no están llamados solo a enseñar a sus discípulos a reproducir los patrones de vida del padre. Antes de que el pueblo tome ese ADN, ellos tienen que modelarlo en sus propias vidas. La esterilidad es una señal de que no ha recibido el ADN del padre. ¿Sí? Hasta ahí una pequeña pausa. ¿Les interesaría recibir algún ADN que no sea de Dios, el Padre de los Espíritus? No. No. Porque, aleluya. Ya con el de Adán tuvimos, ¿no? Pues ya con ese nos dieron suficiente y mire que no nos ha quedado tan bien. Bueno, para vender se necesita de uno que venda y de otro que compre. ¿Sí? Entonces, pues ahí tenemos que tener cuidado, ¿no? Dice aquí que dice la esterilidad es una señal de que no ha recibido el ADN del padre. Pues sí, pero yo esperaría que si hay una esterilidad o hay una cuestión de fruto, sea resultado de ser semejantes al Padre, al Señor Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo como hermano mayor, y no a fulano o sutano como apóstol. Esto me suena más bien a esos grupos de capacitación donde hay un gran líder y pues la gente se lo come. Les voy a dejar de tarea que busquen ustedes entre semana en internet un nombre. Ese nombre, bueno, ya ahorita ya está saliendo de moda, pero se llama el señor Alex Day. Alex Day es un supervendedor. Él prácticamente le vende calcetines a los gallos, si se les pudiera poner, ¿verdad? Pero es un buen ejemplo de un padre en cuestión de liderazgo organizacional, ¿sí? Pero no cristiano, obviamente, este hombre no es cristiano. Y hay gente que se lo come completo y así lo reproduce. Pero bueno, dice aquí, dice, hablando del ADN, dice, es impartido para ayudar al padre a llevar la carga. Cita Números
18:70. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis nuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro, y ministraréis. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Números 11:14-17. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y allí esperen contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, ¿sí?, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Bueno, aquí quiero hacer un comentario adicional. Noten ustedes que toma el Señor del espíritu que está en Moisés y lo pone en los 70, ¿sí? Pero ese espíritu que estaba en Moisés, ¿de quién era? ¿Era el espíritu, la animosidad, el carácter particular de Moisés? No. ¿De quién era ese espíritu? De Dios. Amén. Entonces, en todo caso, el ADN, como aquí le llaman, aunque ese es un concepto de biología, el ADN que se está reproduciendo no es el de Moisés. O sea, no hizo Dios a Moisés y a 70 clones de Moisés, sino en realidad, así como Dios edificó a Moisés, ¿sí?, empezó el Señor a edificar él a los 70. Amén. Pero bueno, habría que entender esto. Pero dice aquí: transferirle la unción que está sobre el padre, transfiere la unción que está sobre el padre de la casa. Los 70 ancianos de Moisés recibieron su espíritu, o sea, el espíritu de Moisés, y comenzaron a profetizar como su padre espiritual. Wow. Qué forma de hacerle una exégesis a la escritura. Dice Números 11:24-25. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Eliseo recibió la herencia, el manto, la unción del padre espiritual. Elías, y arrebató una doble porción. Nos cita Segunda de Reyes 2, 9-12. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Continúa el escritor, dice: el ADN del padre debe impartirse y edificarse en los hijos. Luego estos lo imparten a los miembros de la iglesia para que lo lleven a sus casas y a la sociedad. Y finalmente traigamos la reforma que instalará el reino de Dios en nuestra ciudad y nación. ¿Cuáles son los valores, el espíritu y las formas de hacer las casas del padre de la casa? Empieza a citar, dice: en cuestión de valores, Dios, la familia, la palabra de Dios, progreso, propósito, transferencia generacional. El carácter de Cristo, su humildad, integridad, honra, santidad, trabajo en equipo, obediencia, sumisión, servicio y pasión por el reino. Las formas de hacer las cosas, formas de proceder con, y empieza a decir, con el sexo opuesto, el dinero, el ministerio, la familia, las relaciones con los demás. El espíritu, en nuestro ministerio, Cristo te ama,
el padre de la casa tiene un espíritu. Pionero de avance, no conformista, conquistador, guerrero, punta de lanza, atrevido, osado, humilde, servicial, profético, apostólico, paternal, reformador, visionario, sabio, militante, diligente, dinámico, comprometido, creativo, generoso, trabajador, adorador, apasionado, perseverante, fe, amoroso, radical, excelente, enseñable, sediento y hambriento de la presencia y la unción. Si vemos en nosotros como mentores y discípulos la mayoría de estas características, entonces tenemos el espíritu de nuestro Padre. ¡Wow! ¿A quién se refirió al decir estos, no sé cuántos dije, docena, no, veintena de atributos preciosos? ¿A quién estaba exaltando con esa veintena de atributos? Pues al pastor, al que lo está guiando. Pues sí, Ajá. cuando la Escritura habla abiertamente que toda la gloria, la honra, el poder y la majestad es de nuestro Dios y del Cordero. Amén. Amén. Pues yo esperaría ver, en contraparte, mejor en un cristiano los frutos del Espíritu: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Amén. Amén. Y entonces darnos cuenta que el cristiano que tenga eso es un fiel reflejo de nuestro Cristo y de nuestro Dios. Pero ¿a quién se refiere al exaltar tanto aquí y que está pasando su ADN a la iglesia? Con toda franqueza, pues yo creo que ha de tener un cielo aparte, ¿no? Ya que tiene su propia casa, ha de haber hecho su cielo aparte, pero no es nuestro Cristo. Amén. ¿Cómo vamos hasta allí? ¿Comentarios, mis hermanos? ¿Dudas, preguntas? Yo, pastor. ¿Todo va bien? Muy bien. Bueno, excuso comentarles que tenemos que ser muy cuidadosos, porque esta línea doctrinal la están siguiendo muchas congregaciones. Sí. Son muchas las congregaciones que están siguiendo esta línea doctrinal y que en un momento dado están exaltando al hombre en vez de al Señor. Pero también quiero comentarles, a lo menos hasta aquí, lo que estamos nosotros leyendo del propio escrito de ellos, que esto no salió de la nada. O sea, por más fuera de lugar que consideremos lo que el hermano está describiendo, también es el resultado de la tradición evangélica, que yo tanto les he comentado, de poner a un hombre al frente de la congregación en vez de obedecer el mandamiento apostólico de la carta a Tito, donde dice: ve y levanta ancianos en las congregaciones. ¿Sí? Si nosotros tenemos ancianos, allí es donde vamos a encontrar ese grupo de gente, donde a lo mejor ya no está el hermano fulano o la hermana sutana, pero el hermano perengano y otros hermanos más, hermanas más, ahí están. ¿Sí, amén? Porque el cuerpo no es de uno solo. La doctrina del cuerpo de Cristo implica que todos estamos participando con los ministerios y dones que han sido dados por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en sus diferentes aplicaciones, vamos a llamarle, en nosotros. Amén. Porque la Trinidad está en pleno manifestándose en el creyente. Pero cuando vemos una cosa de estas, pues lo que vamos a ver son fenómenos de tipo social religioso, como estos de la luz del mundo, que tenían un líder de nombre Aarón Joaquín, que fundó, obviamente él fue el que encabezó el movimiento al escindirse, al separarse de otras congregaciones. Pues era un hombre corrupto. Hubo manifestaciones que bloquearon Bucareli, en donde se le acusaba de violación, y no solamente de niños o de jovencitas, sino de hombres adultos, imagínense, ¿sí? Y claro que pues el poder económico que ellos tienen es a tal grado que se sabe que muchos de los diputados de allá, de donde radican ellos, pues son pastores de sus congregaciones. Y luego, pues hereda ese ADN, que no podría yo decir que es del Señor de ninguna manera,
y ahora viene su sucesor, el famoso Nazón Joaquín, hoy preso en los Estados Unidos, ¿sí? Después de que le hacen una fiesta de cumpleaños inolvidable en el Palacio de Bellas Artes que causó mucho revuelo y controversia en México, la autoridad norteamericana lo apresa y lo acusa, entre otras cosas, de manejar una red de pornografía infantil. Entonces, si ustedes revisan, todo su grupo argumenta y dice que el hombre es santo, que fue un engaño, que lo tienen preso injustificadamente y que pues está padeciendo los padecimientos de Cristo en la tierra. Santo Dios. Imagínense. Y entonces tenemos que tener cuidado porque este lenguaje, al final de cuentas, lo que hace es llevarnos hacia el hombre, no al conocimiento de la palabra. Amén. Le quedan como 3 hojitas, ¿les parece si terminamos de leerlo? Sí, yo quería comentar algo. A ver, hermano Jorge, por favor. A mí algo que me saltó mucho ahí, que viene casi al principio, que decía que tiene que haber nacido en esa casa, ¿no? Y eso da mucho pauta a que si alguien externo, a lo mejor ya con años en el Evangelio, con conocimiento de la Biblia y demás, precisamente tiene que empezar desde abajo y tomar toda su doctrina desde abajo para que pues tampoco no entre en controversia con lo va a decir, no, pues es que esto no es verdad, o esto no, entonces te mandan a que tú mismo pues empieces desde abajo, y si tú tienes algunos conocimientos bíblicos, pues no importa, porque tú tienes que formarte aquí, ¿no? Y a mí me saltó porque, bueno, nosotros estuvimos yendo a un lugar donde a lo mejor no abiertamente igual que eso, pero varias cositas me saltaron que sí se llevaba así, ¿no? Sí, incluso le decían digamos, al padre espiritual, al apóstol, no, pues que papá tal, ¿no? O sea, y papito, y sí mencionaban de que él es el que nos proveía, ¿no? O sea, a lo mejor sí es cierto de la palabra, pero lo veían como que él era el que nos proveía de los dones, nos proveía de todo, ¿no? Y a mí lo que me saltó más fue eso, ¿no? De que yo, por ejemplo, le decía, yo estoy estudiando en un seminario, ¿no? Y decían, no, es que tú tienes que estudiar, pero aquí. Y y precisamente es eso, ¿no? Pues si tú tienes unos ciertos conocimientos, pues no te valen, porque tienes que tomar los estudios que se van aquí desde abajo, ¿no? Por eso, y me saltó porque sí dice que tienen que nacer ahí en casa, ¿no? O sea, si tú naciste en otro lado, ahí te vuelves no sé si te bautizan, porque no nos tocó eso, pero por lo menos todo es desde abajo, ¿no? Entonces, pues puede ser, sí más o menos manejan todos esos términos, ¿no? En algunas, son congregaciones grandes, ¿no? Sí, mi hermano, y sí. Arrastran a mucha gente, ¿no? Así es, parecen muy populares, muy exitosos, y fíjese ahorita que comenta eso, mi hermano, me hizo recordar dos situaciones. Una de ellas es que pues son sectas y actúan como tales. Entonces, pues el que tengan 2 millares de personas en sus congregaciones o aún 10,000 gentes en la congregación, no quiere decir que sean la única iglesia sobre de la tierra, pero ellos lo proclaman así y empiezan a hacer cierta presión sobre de las iglesias pequeñas de alrededor. Habría que buscar, creo que voy a tratar de conseguir con mi pirata de confianza, una película que no debe de estar muy fácil de conseguir, no lo sé, que se llama Waco, Texas. Es el testimonio de lo sucedido con David Koresh allá en ese lugar. Waco se escribe Waco con W, Texas. Es impresionante. Este hombre directamente hizo la guerra contra el FBI y acabaron todos los de la iglesia muertos. Es impresionante esa película. De hecho, esa película la toman como un ejemplo para cuerpos antiterroristas. Esa película es tomada como ejemplo de cómo actuar
contra ese tipo de sectas que abundan en Estados Unidos. Pero esa película es una base que se ocupa todavía hasta el día de hoy para muchos grupos de operaciones especiales, para que sepan cómo reaccionar y enfrentar a ellos, a ese nivel, a ese grado de armamento, de preparación, tenía él, esa gente. Sí, 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 y además que es vergonzoso que de alguna manera la doctrina cristiana sea ejemplo de esa locura, y es que son como los celotes, como los sicarios del tiempo del Señor Jesucristo, ¿no? Que no solamente están dispuestos a morir por el evangelio, sino están dispuestos a matar por él, lo que ellos llamen evangelio, y eso los hace sumamente peligrosos, porque lo mismo secuestran, lo mismo asesinan y hacen muchas cosas allí. Dice el hermano Alejandro, dice, el sábado pasaron en televisión abierta la película de La Secta, está impactante. Pues creo que deberíamos de darnos un tiempo para ver ese tipo de videos. Esta se llama La Secta, creo que sí lo he escuchado, hermano, pero no la he visto. Sí sería bueno porque nos da un ejemplo de hasta dónde pueden llegar y prevenirnos también nosotros, porque de repente en nuestro mover entre iglesias nos encontramos alguna cosa así. ¿En qué canal la pasaron, hermano Alejandro? Comenta nuestro hermano Jonás que en qué canal. A lo mejor la vuelven a pasar. Dice sin comentarios, dice, ok, para no meter gol, para no meter gol sin comentarios, está bueno. Gracias, mi hermano. Sí, es interesantísimo este movimiento, pero fíjense, yo quería comentarles, ahora sí que de los testimonios cercanos, algunos saben que yo tenía un par de amigos en Ameca Meca que eran yogas, no solo hacían yoga, o sea, el yoga es un tipo de ejercicio físico espiritual, no, ellos eran yogas, es decir, su líder era un gurú, ¿sí? Y hay como 5 niveles de gurús, y uno que era amigo de la infancia de mi papá llegó a tener un grado muy excelso entre los gurús. Y me acuerdo mucho, y gracias a Dios, mi buena amiga Lolita, que ya está con el Señor, recibió a Cristo, pero antes de eso, cada vez que hacía referencia a cierto individuo, un señor alemán, gurú, que vivía ahí cerca, ella siempre se dirigía a él como el maestro. Pero miren, a nosotros como cristianos, la verdad, nos daba pesar, pero además nos hacía ver que eso rayaba en lo ridículo, ¿no? Porque estaba platicando nuestra buena amiga y de repente decía, es que fui a tal lugar, dice, y encontré al maestro. Pero lo decía con una entonación tal, como si de este hombre, de su savia, se alimentara toda la tierra, ¿no? En fin, una ocasión que fuimos a verlos, nos pasó una cosa de lo más curioso, porque Lolita nos llevó a visitar a unos vecinos, pero nosotros no sabíamos que eran los vecinos inmediatos del famoso maestro, ¿sí? Y cuando emprendimos la marcha, ya después nos arrepentimos de no haber llevado el auto, porque como son ecologistas, naturistas, todo lo natural les encanta. No, qué bárbaros, caminan como hormiga. Entonces, como después de una hora de caminar y de que ya no sabíamos ni para dónde, llegamos al tal lugar, ¿no? Un lugar de descanso de los yogas, le llaman ashram, y pues buscamos esta familia y no la encontramos. El caso es que en algún momento, así de entre las casas o algo así, se acercó un hombre con una facha muy parecida a la de nuestro hermano Pablito. Ustedes recuerdan a nuestro hermano Pablo Nazareno, ¿sí? Bueno, no es Nazareno, es Nazareo. Ok, nuestro hermano Pablo Nazareo. Algo así, ¿no? Cabello cano, hecho una cola hacia atrás, barba, bigote, anteojos, muchas canas ya. Cuando este hombre apareció, a nosotros nos atacó, a mi hermano y a mí,
nos atacó de la risa, pero tremendamente, porque mi mamá es una señora, pues muy echada para adelante. En aquellos años habrá tenido sus 50, nada que ver ahora con su edad ya anciana. Entonces, mi mamá, por eso le digo mamá osa, porque no se echa para atrás. Pero el hombre cuando se acercó a nosotros, y que resulta que era el tal maestro, se acercó y en algún punto nos saludó y nos dijo, hola. Pero cuando dijo hola, levantó la mano de cierta forma y su expresión, todo. Mi mamá, que estaba hasta el frente del grupo, lo vio, le dijo hola y se fue a meter detrás de nosotros dos. Le causó una impresión negativa que ella misma no nos sabe explicar. ¿Sí? Y entonces ya Lolita lo saludó, resulta que era el alemán que les digo, el famoso maestro, y pues ya empezó a platicar y todo, y aquí y allá, y mi mamá adoptó una actitud de niña regañada, pero ya después platicándolo, nos dimos cuenta que ella sintió la opresión de lo que este hombre traía, y le corrió. Mi hermano y yo no lo sentimos así, pero lo que pasa es que en este tipo de denominaciones se arrastra mucho más a las mujeres, ¿sí? En fin, el caso es que después nos atacábamos de la risa porque nosotros hacíamos memoria de una película de la Guerra de las Galaxias en donde uno de los Jedi se presenta ante un ser que es como una mosca, ya saben que ahí salen seres intergalácticos muy diversos, se presenta y quiere convencerlo de que le venda un motor de una aeronave, algo así, y para convencerlo le habla, pero le hace pases mágicos, hasta que la criatura aquella como mosca le reclama y le dice, ¿qué está haciendo moviendo las manos como un Jedi? Y dice, ¿no se da cuenta que nosotros, y dijo su raza, dice, no nos afectan ese tipo de trucos mentales? ¿Sí? Y mi hermano y yo estábamos atacados de la risa, y todo el tiempo que recordamos esa escena nos atacamos de la risa porque en realidad creo yo que esa gente tiene un jale y un empuje con ciertas personas en donde no existe un escudo de defensa por parte del conocimiento de la palabra, ¿sí? Pero sí traen algo, y por eso mi mamá se escondió de plano, porque sintió eso y literalmente lo que ella hizo, ahora viéndolo, fue ponerse bajo la autoridad, porque ustedes saben que la Biblia dice que la mujer necesita tener señal de autoridad por causa de los ángeles. ¿Qué chamucos habrá tenido este maestro? ¿Sí? En fin, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Bueno, vamos a seguir leyendo esto, ¿les parece bien? Muy bien, dice aquí, ¿quiénes pueden recibir el ADN del Padre? En todo ministerio o iglesia hay 4 tipos de individuos con quienes el Padre se relaciona, pero el nivel de intimidad no es el mismo. 1, las multitudes. Vienen a buscar panes y peces a suplir su necesidad. Cita Juan 6:26. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Jesús bendecía a las multitudes y conocía sus necesidades, pero no tenía una relación directa ni continua con ellas. Un líder no puede llevar a cabo la visión de Dios contando con las multitudes, ¿sí? Luego, los creyentes. Estos entran en la categoría de los 500. Vienen una vez por semana a la iglesia, oyen las enseñanzas del Padre, diezman y ofrendan cuando sienten hacerlo, pero no están comprometidos con la visión ni tienen una relación con el Padre. Tampoco se puede llevar a cabo la obra de Dios con ellos, ¿sí? Tercer grupo, los discípulos. Ellos caen en la categoría de los 70 de Jesús. Los discípulos siguen un plan de enseñanza y entrenamiento programado, siguen las enseñanzas y prédicas del padre de la casa y tienen una relación de lejos con él. Los discípulos proveen finanzas para la obra, evangelizan, afirman, discipulan y envían,
pero están comprometidos hasta cierto punto. Están en el punto de quiebre, en el punto de decisión, porque deben cruzar la línea para, además de ser discípulos, ser hijos. Fíjense. ¿Sí? Ahora, la pregunta sería, ¿esa relación que guardan las multitudes, los creyentes o los discípulos, se refiere a nuestro Cristo o se refiere al líder de la secta en cuestión? Es al líder de la secta, ¿no? ¿Sí? Entonces, aguas, porque esta parte ya está completamente distorsionada la doctrina, dirigiendo a la gente hacia los hombres. Y tendríamos que entender que un discípulo, pues lo que tiene que hacer es ir con los creyentes y con las multitudes a conseguirle más hijos a este llamado padre de familia. ¿Ok? Aguas con eso. Dice aquí, ¿cuáles son las líneas a cruzar para pasar de ser discípulos a hijos? Y empieza a enlistar. La línea de la razón, la línea de la comodidad o conveniencia, la línea de la ganancia o beneficio, la línea del sacrificio. Los hijos nacidos en la casa y los hijos adoptados, es otro subtítulo. Conozcamos algunos principios para entender este punto de la adopción bíblica. En el tiempo de Jesús, la tradición judía indicaba que el hijo alcanzaba la edad madura a los 30 años. En esta etapa era llamado huios, que significa hijo maduro. Huios, bueno, listo para recibir la herencia, que se parece a su padre y tiene su manera de proceder. En aquel tiempo había venido un espíritu de muerte a los romanos y sus hijos varones morían constantemente. Como resultado de esto, comenzaron a adoptar niños. La peculiaridad de esto es que un hijo adoptado se convertía en un hijo de sangre, con los mismos privilegios, derechos, herencia y responsabilidades. El padre le preparaba una ceremonia delante de 7 testigos y ponía un anillo de la familia en su dedo. Pablo era judío, pero trabajaba para el ejército romano y conocía muy bien sus costumbres. Por eso dedica un capítulo completo a la adopción en una de sus cartas. Bueno, déjenme decirles que todo lo que está comentando en realidad es apócrifo. No tiene un origen definido ni sustentado históricamente. Además, es la primera vez que yo encuentro un texto en donde dice que el apóstol Pablo trabajaba para el ejército romano. Sí, no sé de dónde la sacó, pero bueno, otra vez, son las partes que son manipulables, ¿no? Dice aquí, los hijos son los que no solamente desean las enseñanzas y siguen el modelo del padre, sino que quieren ser como él, anhelan reproducir el ADN de su padre. Ellos son los que dicen, tu Dios es mi Dios, tu visión es mi visión, tu causa es mi causa, tus amigos son mis amigos, tus enemigos son mis enemigos, tu destino es mi destino, tu mensaje es mi mensaje. Ellos reciben no solo el ADN, sino también la herencia, la unción, la doble porción. Segunda de Reyes 2, 12 al 14. Y cita a este pasaje, lo voy a leer, dice, viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en 2 partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Continúa diciendo el escrito. Mucha gente quiere un padre, pero realmente lo que busca es enseñanza, métodos, un modelo a seguir. Y si bien esto no está mal, no alcanza para ser hijo. Fíjense, o sea, quieren más. Dice aquí, ¿cómo impartir y recibir el ADN del padre de la casa? Por la ley de influencia, ambiente y asociación. Una unción significa ungir, restregar. Por lo tanto, para que se nos pegue la unción, debemos estar cerca, tener roce, compartir tiempo. Ilustración. El que se acuesta con perros, se levanta con pulgas. Vaya, qué buena ilustración. Para bien. Dice también aquí otro método, dice por libros. Leer y capturar el espíritu de un padre a través de un libro puede resultar en impartición de su ADN sobre aquel que lo lee. En un libro encontrará reflejado el corazón y la mentalidad del escritor.
Aguas, porque ahí vamos hacia otra Biblia, ¿sí? Nosotros leemos el libro de nuestro Padre. Ellos tendrán otros libros. Otro método, por la imposición de manos, por la cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Segunda de Timoteo 1:6. También por profecía. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Fíjense, o sea, está tomando la similitud del apóstol Pablo, pero como estudiamos al inicio, no, el apóstol Pablo no tomaba ese lugar, no ocupaba el lugar de Dios. Él dirigía a la gente a Dios, no a sí mismo. Amén. Dice aquí otros métodos más y dice, por alimento de la palabra, enseñanza y prédica del padre de la casa, por imitación de la conducta del padre. Cita 1 Corintios 4:16, por tanto ruego que me imitéis. Dice, es correcto imitar o seguir la conducta de un hombre cuando éste sigue e imita a Cristo. Ejemplo, los simuladores. Todo buen líder quiere que sus hijos sean como él. No hay pecado en eso. De modo que para continuar la obra de Dios en un lugar, debemos tomar el ADN del hombre a quien él le dio la visión, la paternidad de la casa. Y ahí termina el escrito. ¡Wow! ¿Comentarios? ¿Y ese matrimonio por quién fue inspirado, hermano? Valga, muy buena pregunta, mi hermana, porque no creo que haya sido nuestro Señor. Aquí en San Agustín hay una iglesia que solamente reciben a gente que no conoce de la palabra. A la gente que ya conoce no la reciben porque dicen que ya traen su enseñanza y ya no van a aprender lo que según ellos como doctrina tienen. Pero reciben a los nuevos porque es más fácil poderles compartir la doctrina que ellos tienen. Pues sí, hay cierta razón y beneficio en ello, ¿no? Pero está esa marca allí de que son secta, ¿no? Claro. Pues bien, sí. En fin, pues este capítulo, como les dije, escrito, se los voy a pasar a sus cuentas personales, aunque esté libre en internet, pero en una mera reacción de cuidado para con nuestros hermanos, no lo vamos a enviar así nada más, ¿sí? Hasta que alguno me diga que escuchó lo que platicamos hoy, porque no vaya a ser que se nos clave ahí por algún lado con un ADN que no sea el de nuestro Señor. ¿Verdad? Se nos vaya a contagiar de alguna cosa. Hermana Rita. Yo quiero preguntarle a Jonás si él se le facilita más mandarlos la película que nos estaba comentando usted. La voy a buscar. Voy a ver si la puedo bajar en internet y si la bajo, si la comparto. La de Waco, Texas, ¿no? Sí, yo la tenía en VHS, pero... No, ya. Pero, Sí, ¿verdad? Ya el formato no se conservó. Pero creo que incluso de vez en cuando lo llegan a pasar en la tele, pero pues me imagino que ha de estar mejor de un video, porque en la tele ya ven que la editan. Hay algunas cosas que son incluso hasta pesadas de verlas al público en general, y le meten tijera para que no se vea todo, y a lo mejor ahí se pierde. El nombre del líder de la secta de Waco, ahorita no me acuerdo cómo se llamaba la secta. ¿Usted se acuerda, hermano Alejandro, cómo le llamaban a la secta de... Davidianos, sí. Davidianos, era David Koresh, era el líder. Vamos a escribir aquí, era David Koresh, creo que es con K, no sé. Se me figura. Y la secta de los Davidianos en Waco, Texas. Una historia de la vida real.
¿sí? Entonces, habría que verlo. Hace poco se supo que había un tipo francés dirigiendo una secta religiosa de negocios, en donde incluso uno de los hijos de Carlos Salinas de Gortari había entrado. Y varias actrices y personalidades mexicanas, ¿no? En algún punto se decía que en algún rito marcaban a las muchachas como si fueran res con un hierro candente para hacerlas parte central de la secta, ¿no? Claro, pues como esto es alta política, se diluyó, se silenció. Otra secta sí, es una secta que le llaman de los perfectos, sí le pusieron de sobrenombre. Y pues es muy delicado porque se han escondido muchas evidencias, pero esta secta tenía a su administración varios sitios, casas hogares de niños huérfanos, para, entre comillas, trabajaban para el DIF, ¿sí? Como subrogados del DIF. El caso es que varios niños empezaron a desaparecer. Es muy sonado por allí el caso de Casitas del Sur, así se llamaba el orfanato, y los que lo dirigían, algunos están ya presos y otros prófugos, se ostentaban en algunas congregaciones evangélicas como pastores. Entonces, pues la verdad, ante todo eso yo no podría culpar al gobierno mexicano, laico, anticlerical, de tenerle pavor a las sectas evangélicas. En fin, hay que tener cuidado, ¿sí? Ok, aquí nos está pasando un vínculo nuestro hermano Jorge. Coméntenos, hermano, ¿de qué es? Se llama una peliculita, estuve buscándola. Se llama Emboscada en Waco. No sé si sea esa. Emboscada en Waco, es probable que sí. No lo... Esa es la liga de YouTube. De YouTube. Ok. Ahí está completa porque es 1 hora y media. Dice aquí Emboscada en Waco. Dice, película de la televisión de 1993. Creo que sí es, mi hermano, porque, mire, le voy a leer aquí. Dice, esta es una historia en gran parte ficticia sobre los eventos que rodean a Vernon Howell, también conocido como David Koresh, y los davidianos de Waco. Bueno, baja resolución, la película comenzó a filmarse durante el asedio y se emitió un mes después. O sea, a lo mejor es documental. Habrá que echarle una checadita, pero sí. Wow. Está muy interesante, ¿no? Gloria a Dios. Muy bien. Bueno, pues ese ha sido el tema de hoy. Yo quiero invitarlos, mis hermanos, a que ese escrito que les pase le den una releída y oremos mucho porque nos vamos a encontrar a mucha gente esclavizada de esa manera y a muchos de nuestros hermanos con tendencias a vivir bajo esos yugos de esclavitud. Amén. Entonces, que el Señor rompa todo yugo y traiga a su iglesia a la libertad que nos ha dado Cristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hacer oración, ¿les parece bien? Sí, amén. Muy bien. Hermana Patti, ¿nos dirige, por favor? Creo que está silenciado su micrófono. Gloria a Dios. Hasta allá. Ahí está. Por favor, mi hermanita, diríjanos usted. Bendito Dios Todopoderoso, en esta noche, Padre Santo. Venimos delante de tu presencia, Señor, dándote la honra y la gloria, Padre, porque tú siempre, Señor amado, nos muestras cosas, Padre, que a veces nosotros no las vemos, Padre, pero tú eres bueno, Padre. Tú nos instruyes en tu palabra, Señor, por eso es importante, Señor, que la leamos con entendimiento, Padre, para no caer, Señor, en la trampa del enemigo, Padre, en sus mentiras, Padre. Te rogamos por todos aquellos, Señor amado, que tienen su pensamiento, Señor, y su entendimiento, Señor, entenebrecido, Padre, porque no pueden ver realmente, Señor, tu verdad y tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú has puesto, Señor, a tu siervo, Padre bendito,
para que cada día, oh glorioso Señor, a través de tu palabra, Señor amado, a través de lo que tú le das, Señor, de capacidad, de sabiduría, Padre, Él nos instruye, Señor, en tu verdad, Padre. Gracias te damos por cada una de las familias, Señor, que nos conectamos, por los que no pudieron estar, Señor. Tú sabes que mi esposo fue a hacer, Señor bendito, una visita, Señor bendito, junto con nuestro hermano Armando, Padre, para llevar una bendición, Señor, a esta familia, Padre. Te doy gracias por la vida de nuestro pastor, Señor, por su esposa, por su familia, por nuestro hermano Jonás, nuestra hermana Cristi, nuestro hermano Jorge, nuestra hermana Tommy, Padre Santísimo, por nuestra hermana Rita, por nuestro hermano Ricaño, Padre. Te doy honra y gloria, Señor, porque tú eres bueno, Padre, y cada día, Señor, te preocupas por nosotros, Padre. Recibe honor y gloria, Señor, por este tiempo que hemos pasado, Señor, instruyéndonos de tu palabra, Señor, y permite, Señor, que cada día, Señor, busquemos más de ti para no ser engañados, Padre. Recibe todo el honor y toda la gloria, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Bendito sea el nombre del Señor por todo esto. Y pues vamos.